Bienvenidos a todos a este cuarto encuentro global de un curso de milagros. Ya se está acercando la fecha en donde vamos a tener el honor, el amor y la dicha de poder disfrutar de más de 80 maestros. Yo diría que es un encuentro más bien de maestros, que todos somos estudiantes, pero más hacia maestros, ¿no? Y vamos a poder disfrutar más de 80 maestros de diferentes partes del mundo, de cómo ellos visualizan y estudian y sienten las enseñanzas del curso de milagros. Así que si no se han inscrito, inscríbanse, vayan a encuentroglobalucdm.org y ahí siguen todas las instrucciones que seguro que van a participar, pero no se pierdan de esta oportunidad. Y para presentar a los maestros que van a estar profundizando en el encuentro, tenemos esta serie de dos workshops en donde hoy tenemos la dicha y el honor de contar con nuestro hermano Negro Monteiro desde Argentina, que si no han visto su primer workshop de presentación, allí está en la página web, también lo pueden conseguir. Él nos viene a hablar el día de hoy de un tema muy importante para todos nosotros que estamos aprendiendo y estudiando el curso de milagros, que es practicando la generosidad conmigo mismo. Voy a hablar un poquito acerca de nuestro hermano Negro Monteiro y después les dejamos el micrófono a él y la cámara para que él nos deleite con este tema que nos trae. Pero Negro Monteiro es un maestro de un curso de milagros de Argentina y él mismo dice así: soy el Negro Monteiro, médico USAL y comunicador del despertar de la conciencia a través de un curso de milagros para personas y empresas. Bienvenido, hermano Negro Monteiro, desde Argentina. Es un placer poderte tener aquí y que el Espíritu Santo nos haya puesto en contacto para poder conocerte y compartir tus enseñanzas de un curso de milagros. Un honor tenerte aquí para Encuentro Global y ahora, bueno, el micrófono y las cámaras son tuyos. Bueno, gracias Jorge, gracias Jennifer, y gracias a este encuentro global, que para mí es un regalo enorme. Ya el primer contacto que tuvimos el martes pasado, que tuvimos el primer encuentro, el workshop, eh, es un regalo enorme, ¿no? Y justo también coincide mucho con el tema bueno, que surge para que charlemos hoy, y que no pensaba hacerlo yo, sino que lo hagamos entre todos. Así que todos metamos la cuchara. Acá decimos así: che, voy a meter la cuchara, es como voy a compartir o compartir mi sentir, ¿no? Porque creo que esa verdad está en todos nosotros ahora y está disponible, ¿no? Para que la compartamos. Eh, y la palabra generosidad, y justo hace un rato estaba leyendo, ¿no? Acá en el manual para el maestro, ¿no? Que una de las virtudes vendría a ser, es la generosidad, la número 6 7 la número 7 es la generosidad. Eh, en mi experiencia de vida, hasta hace algunos años, no podría decir que yo era generoso, o quizás no era tan generoso, o quizás tenía miedo de ser generoso muchas veces, tenía miedo de perder, mucho miedo de perder. Eh, Inclusive me acuerdo en relación de pareja, quizás, de tener miedo a perder, de tener miedo a dar mucho amor, o a compartirme mucho, o a exponerme mucho, inclusive a recibir muchas veces la culpa que he sentido muchas veces por recibir. Eh, y creo que no era tan generoso, y, y me observo, y no solamente que no era tan generoso, sino que no disfrutaba tanto. Entonces, un poco lo que me ha enseñado, o lo que me regaló la generosidad, gracias a la generosidad misma, es el que puedo disfrutar de las cosas. Puedo disfrutar de la vida, puedo disfrutar de mis relaciones, puedo disfrutar del mundo material, puedo disfrutar de las ideas, ¿sí? Sabiendo que las ideas tampoco son mías, sino que son de todos. Eh, la generosidad es un camino que elegí cuando el curso de milagros me propuso elegir la generosidad. Me lo propuso, ¿no? Con su lectura, con
con lo que está escrito y con su presencia, su energía, con los mensajes que también pasan por mi mente. Eh, Me propuso, che, negrito, si vos querés, podés ser generoso. Y vas a ver que se disfruta mucho más, es mucho más relajado, es más tranquilo, es más suelto, hay más apertura. Y una de las cosas que me mostraba y que me muestra también el curso de milagros es que es muy loco esto, ¿no? Porque cuando me siento generoso, siento como que todo es mío también. Por más que sea, no sé, este vaso, ¿no? Que tengo un té acá y te lo doy y te lo llevas vos, lo material, una idea, el cariño, una palabra, escuchar, prestar tu tiempo para escuchar a una persona. eh, Siento que en el acto, en el gesto de la generosidad, también todo es mío. Quizás yo lo uso por un tiempo, lo administro por un tiempo, ¿no? Administro el vaso por un tiempo, o administro esta idea que estoy viendo ahora por un tiempo, o este suéter, o la relación que tengo con mi esposa o con mis hijos. Pero en realidad mis hijos no son realmente míos, y mi esposa no es realmente mía, y estas ideas no son realmente mías, y este amor que siento no es realmente mío, mío, solo mío, ¿no? Sino que y en el compartir, en el dejar fluir ese compartir que he sentido mucho miedo, pero al compartir el miedo se me va, al dar el miedo desaparece, al hacerme más permeable, más transparente y más honesto y más vulnerable, desaparece el miedo y siento ese gesto de la generosidad y siento cómo esa generosidad sucede en el mismo instante, o sea, lo que yo pueda entre comillas, estar dando, ya lo estoy recibiendo, ya lo estoy obteniendo, ya lo estoy degustando, ya lo estoy viendo, ya lo estoy escuchando, ya lo estoy oliendo, ya está sucediendo en mí. Entonces digo, wow, qué loco, porque cuando comparto estas palabras de generosidad que surgen en este instante, yo ya me estoy beneficiando de esto, o sea, ya me lo estoy recibiendo. No es que, no sé, tengo que esperar a que termine esto para que después alguno me diga, che, está bueno o no, o el día de mañana alguien vea el video y haga un comentario, o me venga, no sé, un regalo de no sé dónde. Ya en este instante ya recibo. Entonces es impresionante cómo la generosidad parece, a mí me parecía antes que tenía un solo lado, que era él, bueno, yo doy, soy generoso, doy, ¿no? Bueno, espero que en algún momento me vuelva algo, ¿no? Entonces la generosidad era como una sala de espera, era como, bueno, doy, si es que quiero dar, si es que digo voy a dar, doy, pero voy a esperar a ver cuándo se completa este círculo de la generosidad. Y es muy loco porque el curso de verano me dijo, no, negro, el círculo de la generosidad se completa en el mismo instante que lo empezaste. Cuando lo empezaste ya lo terminaste. Está sucediendo al mismo instante, en el mismo momento, ¿no? Entonces pude darme cuenta que en ese dar y recibir, ¿no? Que tanto en el curso de milagros, cómo realmente sucede en el mismo instante. Y yo solo estaba enfocado en una parte y creía que la otra parte venía en otro tiempo o que quizás no venía, el recibir, ¿no? O sea, sí, bueno, doy, pero capaz que la vida no me va a dar o no voy a recibir, ¿no? Entonces, claro, la generosidad, por eso el título este de la generosidad con uno mismo, en realidad todos con uno mismo, ¿no? O sea, cuando estoy siendo generoso con alguien, vamos a llamarle así, estoy siendo generoso conmigo, instantáneamente. No estoy siendo generoso con vos, es conmigo. Y es más, la vida es tan generosa que me está dando la posibilidad de vivir la generosidad junto a vos. O sea, vos me estás regalando la posibilidad de encontrar la generosidad. O sea, si no hay alguien que reciba, entre comillas que reciba, si no hay alguien que reciba, no hay nadie que pueda dar. Entonces es tan valioso dar como recibir, es tan valioso recibir como dar. Entonces yo dije, wow, qué loco, porque yo antes también con recibir sentía mucha culpa. Inclusive en un cumpleaños, negro, te traje este regalo. No, no, pero no te hubieras molestado. Era solo que vengas. Bueno, toda una incomodidad interna, ¿no? Y después, al mirarme, decir, che, qué desprecio. Estoy despreciando.
La persona se tomó su tiempo, fue a comprarme un regalo, o lo hizo con sus manos, o me escribió una carta, y pensó en mí un momento, y dijo, che, el negrito le quiero llevar un regalo, no sé, un par de medias, una torta, yo qué sé, no sé. Y le llevo este regalo, y yo ya, ya lo primero era no. Mi primera respuesta de palabra era no. No, 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 ya intentando salir de ahí, ¿no? Entonces yo ya no estaba siendo generoso conmigo y no estaba siendo generoso con la situación, con la otra persona. Y lo que enseñas es lo que aprendes, ¿no? Entonces estaba enseñándome a mí mismo y enseñándole al otro de que recibir no está tan bueno, ¿eh? Bueno, lo terminás recibiendo igual porque hay que quedar bien, tampoco es que se lo vas a rechazar todo, pero tampoco está tan bueno recibir, ¿no? Toda una culpa que yo ni me daba cuenta, no tenía ni idea, porque obviamente lo viví así toda mi vida, veía que mi mamá, que mi papá, que todo el entorno era todos no, no, no te hubieras molestado, no, ¿para qué? Pero gastaste plata, ¿no? O dinero. Entonces, claro, la generosidad es hermosa porque me enseñó que podía recibir libremente y que al recibir yo también estaba dando. Porque yo le estaba dando la posibilidad al otro de que viva el gozo de dar. Y eso me pareció increíble, me parece increíble. Yo estoy recibiendo, le estoy dando la posibilidad al otro que tenga el gozo de dar fluidamente. Entonces yo estoy dando y recibiendo también al mismo tiempo. Por eso es que dar y recibir, causa y efecto, no suceden de forma separada, suceden siempre en el instante presente. Siempre sucede en el instante presente. Si lo miras de una forma holística, ¿no? O como lo miraría Dios, el Espíritu Santo, como me enseña, ¿no? Como yo no sé ver las cosas, entonces, ¿cómo puedo verlo? Como vos lo ves. ¡Wow! ¡Qué locura esto! ¡Qué hermoso esto! ¡Qué regalo esto! Entonces puedo dar sin esperar nada porque ya lo estoy recibiendo, ya lo estoy sintiendo. ¿Sí? Y ya estoy gozando el privilegio de dar. ¿Sí? Y ya estoy recibiendo. Y la otra persona, si es que hay una persona o muchas personas, ya están recibiendo y ya están dando. Entonces, todo encuentro, siempre hay un dar y recibir. Siempre. No puede no existir eso. Puede que yo lo quiera negar. Puede que yo lo quiera negar. Porque mis expectativas, porque mis ilusiones, porque mis fantasías, porque lo que debería ser, ¿no? Pero en realidad, si corro ese velo, si me dispongo, ¿no? Y corro ese velo, inmediatamente se ve eso, se siente eso. Entonces es qué bárbaro, porque no hay carencia. No hay carencia. ¡Qué locura! ¿Cómo puede ser? Si yo toda mi vida viví internamente y vi la carencia, la vi, ¿no? Y ahora la vida me muestra, che, mirá que también podés verla de una perspectiva en la cual no hay carencia. Todos estamos dando y recibiendo al mismo instante, todos los seres humanos al mismo tiempo. ¡Qué bárbaro! A mí me parece alucinante esto, ¿no? Me parece alucinante. Me relaja, me da paz, me acalma, hace que no me mida, que yo suspiro así porque digo cuántas veces me he medido, ¿no? De medirme, de voy a dar, pero 10 centímetros, no, 1 centímetro. Y te lo voy a dar mirándote, y te lo voy a dar anotando lo que di, ¿no? Y ahora como, qué bueno que ahora puedo dar, que ahora puedo, que ahora quiero y puedo dar libremente, y que pase lo que tenga que pasar. Yo qué sé. Qué alegría eso, Dios mío. Yo quiero vivir así. Después, si alguien más quiere o no quiere, yo qué sé. Pero la vida es tan generosa que me da la posibilidad de vivir en un mundo en el cual quizás alguna persona no elija ser generosa, pero sin embargo yo puedo coexistir con esa generosidad. No necesito que el mundo sea generoso. Lo único que necesito es yo elegir ese camino de generosidad. Y se me brinda automáticamente. O sea, es una locura. Yo alucino con lo práctico que es Dios. Qué practicidad que tiene. Yo antes pensaba, bueno, Dios, el universo, no sé, abstracto, ¿cómo lo bajo? ¿Cómo lo hago carne, materia? No es práctico esto, decía yo. Ahora viene y digo, es lo más práctico que hay. O sea, es súper práctico. O sea, de hecho, lo único que es práctico es eso. Es una locura, ¿no? Bueno, empecé por ahí. Di el puntapié, no sé. ¿Qué están sintiendo? ¿Qué sienten, no?
me encantaría preguntar qué estás sintiendo, qué amanece, qué amanece en vos, qué sucede. Negro, fíjate, Mónica nos pregunta aquí en el chat, ¿cómo hacemos para ser generosos con situaciones incómodas como la tristeza? Hermoso, gracias, Moni. Gracias. La tristeza, perdón, ¿no? La tristeza no sé si tiene la capacidad de incomodarnos, no lo sé. Quiero mirarlo desde el no sé si tiene la capacidad de incomodarnos, la tristeza. No lo sé. Quizás no. Quizás la tristeza no tenga la capacidad de incomodarnos. Quizás nosotros decidamos que la tristeza es incómoda. Y al decidir que la tristeza es incómoda, parece incómoda. Pero Moni, si nos abrimos a la tristeza desde una perspectiva de no sé si es incómoda, simplemente voy a sentir lo que siento. Es más, a veces podemos sacar la etiqueta de tristeza y decir, quizás ni la quiero llamar tristeza, simplemente quiero abrirme a sentir lo que siento. Entonces, cuando empezamos a sacar algunas etiquetas que creemos que puede ser por ahí, la experiencia tristeza se puede transformar, y te lo digo por experiencia personal, se puede transformar en amor, se puede transformar en paz. Podés sentir esa tristeza rodeada de un montón de paz. Puedes sentir ese ruido rodeado de un montón de silencio, ¿sí? Porque ese silencio abraza ese ruido y esa paz abraza esa tristeza. Pero solo si yo me abro a sentir eso que yo llamo tristeza y me abro a sentir esa experiencia, te puedo asegurar que esa experiencia de las tristezas que has sentido en tu vida se transforma en una tristeza totalmente nueva. Es decir, yo nunca viví la experiencia tristeza de esta forma. ¿Pero por qué? Porque le das el espacio, el lugar para que exista en lo que ya es. ¿Sí? Entonces, si yo te dijera, Moni, ¿qué haría o qué hago? Es, me abro a sentir lo que siento, sin agregarle ninguna otra tinte. Y me dejo llevar por esa experiencia de autodescubrimiento a través de esas emociones. ¿Sí? Gracias, Moni. Qué hermosa esa pregunta, porque, ay, disculpen, buenos días. No estoy en mi casa, estoy con mi mamá y voy a tener la cámara apagada, ¿ok? Am, es algo que de alguna manera me hace pensar, oye, qué verdad, desde la tristeza, ¿cómo puedo ser generosa? Aquí es para estarlo meditando todo el día. Gracias por esa pregunta, Mónica. Pero es interesante porque me encanta el curso de milagros. Lo vivo todos los días. Ahorita, abrí aquí entré a este Zoom porque pues claro, me salió la invitación. Tal vez me parece que fue de Liliana Durán, pero no sé. Lo que pasa es de que precisamente ayer me llevé a mi hermano a que me ayudara a con mi casa, que me pusiera un nuevo inodoro, me puso, una puerta, me cortó los árboles, las palmeras. Bueno, hizo infinidad de cosas. Entonces, ahorita esta mañana estoy, pensando, ay, Dios mío, ¿cuánto le voy a dar? Ay, ayer le pregunté y me dijo, le dije, oyes, hermano, ¿cuánto te voy, cuánto me vas a cobrar? Dijo, Lupe, lo que tú quieras.
Ay, Dios mío, me dio una cosa, una responsabilidad bien grande, pero cuánto es bueno. Ahora, en otras ocasiones yo no he estado trabajando y así le pagué $20, él me dice gracias, pero ahorita sí estoy trabajando. Entonces, precisamente gracias, Negro Montero, porque me hiciste tanto pensar en que voy a ir al banco y entonces voy a ser generosa, le voy a pagar. ¿Cuánto le pagaré? Dije yo, bueno, pues gané $600, ¿le pagaré 100? ¿Le pagaré 200? Ay, ¿cuánto le pagaré? Me recordé de Eric Corbera, que en una de sus cápsulas dice que estaba en un restaurante, no sé si alguien lo ha escuchado, y que él dio la propina, la puso en la mesa. Parece que su hijo o alguien con el que iba dijo, "¡Ah! Oye, permíteme tantito, eso es demasiado lo que estás dando". Y dice Eric, permíteme tantito, o sea, lo que doy es lo que yo recibo. Y está en una lección del curso de milagros, ¿verdad? Lo que doy al otro es lo que recibo. Entonces, ahorita este es el meollo de que, ¿cuánto le doy a mi hermano? Porque lo que le voy a dar a él es lo que recibo. Así es de que voy a ser generosa, ¿eh? Les prometo que voy a ser generosa para darle a mi hermano, porque es demasiado trabajo lo que él hizo ayer. Y aparte que con su cintura mal, o sea, hizo un doble sacrificio, así es de que, ay, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias, les mando un abrazo. Gracias. Gracias, Lupe. Gracias por tu generosidad de compartir y de compartir ese descubrimiento con una situación, ¿no? Que estás viviendo ahora. Así que gracias por eso. Gracias. Exacto. ¿Alguien más quiere contar qué siente con esto de la generosidad? Yo me puedo aventurar a compartir un poquito con lo que estamos hablando. Fíjate, Lupe, que estamos en el camino correcto, porque ya decimos, oye, no sé cuánto le voy a dar. Ya por ahí hicimos algo bueno. Ya no sabemos qué es lo que le vamos a dar a la persona. Y ahora el siguiente paso es, ajá, Espíritu Santo, ¿cuánto le debo dar? ¿Cuánto consideras tú que le debo dar? Porque yo no sé. Y esa conexión yo creo que es la que tenemos que crear, habituarnos a ella. Que si te vas a tomar una Coca-Cola, decir, Espíritu Santo, me tomo la Coca-Cola, porque es que no sé si me va a caer bien y si me da diarrea después. Y después uno anda con el pensamiento, no, yo no debía haberme tomado la Coca-Cola. Pero ¿qué tal si ya yo digo, mi vida no es mi vida es del Espíritu y que el Espíritu la guíe? Pero que la guíe en todo, no en lo que yo creo que la debe guiar y lo otro que no. Entonces eso es lo que con esta conversa que nos está moviendo nuestro hermano negro y Guadalupe con su intervención y Mónica, porque todo funciona y es tan simple. La tristeza, estoy triste, Espíritu Santo, no sé cómo puedo hacer. Y que el Espíritu Santo nos desde adentro nos vaya inspirando la respuesta, ¿no? Y llegar al instante santo que es importantísimo. Entonces, bueno, ese era mi granito de arena que quería aportar por aquí. Hermoso, gracias, Jorge. Divino. Ahí estaba Antonia, si querés abrir. Oh, sí, hola, gracias. Gracias por permitirme intervenir, negro, porque yo quería decir aquí que el asunto de la generosidad es del espíritu. Es decir, si yo no sé cuánto pagarle a mi hermano, si yo no sé cómo hacer algo con tristeza, y hay algo que me está invitando a ser generoso, yo lo que les quiero dar a esas personas es amor. Eso, ¿sabes qué funciona, Guadalupe? Ponte en los zapatos de tu hermano. ¿Cuánto quisieras tú recibir si fueses él, no? Pero es cuestión de cómo le doy amor a esa persona. ¿Cuánto amor le quiero dar a esa persona? Entonces, seguramente me dice, sí, pero si estoy triste no tengo nada para dar. Precisamente, querer, oye bien, quererle dar al otro, o sea, querer ser generoso, abre
abre mi campo de que el amor de Dios pase a través de mí, porque es que yo no tengo amor, como decía Negro, o sea, yo no tengo amor en los pulmones, en los riñones, no, 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 yo abro para que el amor de Dios pase a través de mí para mi hermano. Y ahí está la gran solución de cuando estoy triste, querer ver feliz a un hermano que está igual que yo, hace que el amor pase a través de mí para él y la que se cura soy yo primero, como decía Negro, y luego mi hermano. Entonces nos vamos a ver y de repente dice, oye, la tristeza como que se me está quitando porque he decidido amar. Entonces la generosidad es del espíritu, es la decisión de amar. El cómo, el cuánto, me lo dirán. Llegará por añadidura. Ese cálculo de si gano 600, le doy 100, le doy 200, le doy 1, le doy 4, le doy 2, ¿cuánto? Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, que le pongo ejemplo a mis alumnos con un libro. Si yo le quiero regalar, por ejemplo, yo veo a alguien que dice, ay, Dios mío, es que mi vida no tiene sentido, yo le puedo dar una conversación, pero yo puedo agarrar un curso de milagros, el libro, y le digo, mira, léete esto, y le doy el libro. ¿Qué le estoy dando yo? Un libro. Si se lo doy, yo lo pierdo. En el mundo de la forma, o lo tiene ella o lo tengo yo. O sea, chao, chao libro, ¿no? Adiós libro. Yo me compraré otro, pero chao, ya no tengo libro. Pero en el fondo de mi corazón, desde mi espíritu, yo lo que quiero es regalarle a ella o a él el conocimiento que lleva el libro. Entonces, ¿qué le estoy dando yo a mi hermano? ¿Un libro? No, le estoy dando conocimiento. Ese conocimiento me va a volver, me está volviendo de una vez, como dice Negro en presente, me está volviendo a mí a borbotones, porque el conocimiento no se pierde, solamente se extiende. En cambio, las cosas de la forma del libro yo lo puedo perder, pero yo no quiero que me regalen libros, quiero conocimiento, Padre, quiero conocimiento. Entonces, una cosa es lo del espíritu, que es la gratitud, el agradecimiento, la extensión del amor, y otra es el cómo, las cosas del mundo, porque a lo mejor le doy un súper abrazo a mi hermano, si no tuviera dinero, y él dice, Dios mío, no sabes cuánto necesitaba este abrazo, hermana, porque hace tanto tiempo que no me siento querido, y si de paso le regalo 100 o $200, pues a lo mejor también se pone muy contento porque puede ser que le vengan bien. Entonces, quería decir gracias por la oportunidad. Gracias, Antonio, hermoso, hermoso, me encantó. Es como, estoy aprendiendo un montón. Eh, Ahí vamos con Gioconda. ¿Querés compartir? Vale, mira, yo voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Cuando alguien habló de tristeza, para mí la tristeza también es una generosidad si yo me lo veo. Ya yo ahí estoy ganando. Entonces, no simplemente porque estés contenta o estés triste, no estás ganando. Una vez que tú sientes y ves hacia ti esa tristeza y al final, porque a mí me pasó, pues me tocó no hace mucho una tristeza muy fuerte y me vi hacia adentro y al final lo que conseguí fue fortaleza. Entonces, gané. Gané viendo la tristeza. Segundo, conseguí la fortaleza. Entonces, también eso es una ganancia, eso es parte de la generosidad para mí misma. Y la otra es valorar las cosas que no tienen, no hay valor. Simplemente todo lo que tú veas es generoso. Venga como venga disfrazado, si viene en un libro, si viene en dinero, como venga. Ella me hizo pensar porque cuando yo recibí hace muchos años atrás, me daba pena recibir. Cuando tú hablaste de los regalos de mi cumpleaños, yo celebro mucho mis cumpleaños y a mí me encantaba dar todo, ¿no? Entonces llegaba alguien con algo, ay, me daba pena. Hasta que entendí hacia adentro qué era esa pena. Entonces, era miedo de dar. Entonces, cuando tú ves eso y siempre viendo hacia adentro, vas a ser generosa contigo mismo y una vez que logras esa generosidad, la vas a dar. Dar y recibir es lo mismo. Esa es mi experiencia que he querido compartir. Gracias. Gracias, Gioconda, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. También lo tenemos a Jesucito ahí, que también levantó la manito. Jesús querido. ¿O quieres seguir tú? Lo mismo da. ¿Se me oye?
Sí, Yo pienso que es que la generosidad es natural. Vivimos un poco en el mundo al revés. Lo natural es dar. Una planta tiende a crecer, un árbol a dar fruto, gratis. ¿De dónde nació el Hijo de Dios? Del deseo de Dios de extender amor, como una madre que siempre se vuelca, que siempre da, que nunca dejaría de darle al hijo. La avaricia parece que es un aprendizaje en el mundo. Cuidado que aquí vamos todos contra todos. Acumula que no se sabe en qué te tienes que ver. Guarda, no des. Y cuando yo doy un regalo a alguien, el primero que disfruta soy yo, ya antes de darlo. Ya estoy disfrutando la alegría. El amor que voy a dar ya lo estoy sintiendo yo. Es como decía Antonia o Jorge, como que viene del espíritu. Tu fuente natural es dar. Los demás son aprendizajes. hermoso, gracias Jesús. Me encanta. Me haces acordar, acá en Argentina están las cataratas del Iguazú, en la zona de Misiones, ¿no? Ahí, y la oportunidad que tuve de ir a verlas, y me pareció una potencia, una generosidad, una abundancia, una belleza, una fuerza, ¿no? Eh, y ese gesto de la naturaleza que no está esperando que yo lo aplauda o que yo haga algo, ni siquiera que la vayamos a visitar, o sea, está viviendo el gozo de ser lo que es, ¿no? El gozo de ser lo que es, y nosotros tenemos la misma posibilidad, o sea, la misma opción del gozo de ser lo que somos y de, como decía Jesús, también ¿no? de esto de extenderme, eh, permitir esa extensión, permitir esa extensión, permitir esa extensión. Y me acuerdo de eso, como yo antes cerraba la canilla y dejaba que caiga alguna gotita, y ahora sufro, si aparece ese pensamiento en mí, y sufro, ya empiezo a sufrir. Entonces, no me importa. Abro la canilla, que salga, que salga, que salga, que salga, y que sea lo que tenga que ser. Yo qué sé. No quiero saber nada con nada. O sea, es como. Entonces, es como. Me siento más vivo así. Me siento más vivo. Siento vida. Y no estoy tanto pensando en qué va a pasar y qué no va a pasar y cuándo va a pasar y cómo va a pasar. Es como, no sé, es que es tanto lo de ahora, es tanto lo que me está pasando ahora, que no pueden entrar esos pensamientos, ¿no? Esos pensamientos de cómo y cuándo y por qué. Y nada. Es como, hay menos análisis, hay más sentir, más alegría. Es como, bueno, yo lo veo a mis hijos que viven así, ¿no? Que los dos son chiquititos y viven en ese estado. Es tan generoso el silencio, ¿no? Tan generoso que permite que digamos cosas que quizás no son necesarias decir, pero el silencio las permite igual, permite el silencio, permite todos los ruidos, todos los sonidos, todas las letras, todas las canciones, todos los tipos de música, todas las voces de todos los millones y millones de seres humanos que pasaron por este mundo, todos de alguna forma pusieron su voz, y todo fue permitido, todo es permitido, y va a ser permitido igual. Qué hermoso el silencio. El silencio es tan generoso. Y vos decís, bueno, pero el silencio es silencio. Quizás es más generoso una canción de Mozart. Sí, también es generosa la canción de Mozart, ¿no? Pero el silencio es tan generoso que permite todo, igual, que yo diga todo lo que diga y que lo piense como yo lo piense. Lo permite igual, permite que yo experimente. Permite que yo experimente. Y me permite cambiar también. No, ahora no lo veo tan así, ahora lo veo tan así. Bueno, fantástico. Está bien. Es muy amoroso. La vida, ¿no? Es muy amorosa, muy generosa. Es como una generosidad inagotable, ¿no? Inagotable. Una generosidad que es inagotable, 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 inagotable. Por más que yo piense, diga, haga lo que diga, es inagotable, generosamente inagotable conmigo,
Es como, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿cómo yo no puedo ser así conmigo también, ¿no? Permitir que esa energía, de ese amor inagotable, esa generosidad inagotable conmigo y con los demás. Sí lo puedo permitir, sí puedo vivir así. Sí, realmente puedo vivir así. Realmente puedo vivir en esa generosidad inagotable. Realmente puedo vivir en esa generosidad inagotable. Es un descubrimiento. Por lo menos para mí ahora es un descubrimiento más. Es como, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. Qué hermoso. Gracias por esto. Gracias. Gracias por ayudarme. Y eso que estamos sintiendo ahora, ¿no? Que cada uno está sintiendo ahora. Ah, por eso también qué hermoso poder permitir los impulsos milagrosos, ¿no? Esos impulsos milagrosos, que son generosos, que nos llevan a esto que estamos sintiendo, los impulsos milagrosos. No tener miedo a los impulsos milagrosos, usar los impulsos milagrosos, permitirme ser usado por los impulsos milagrosos. ¿Alguien quiere contar qué siente? Gozo. Gracias. He mandado un mensaje al chat, pero como no me manejo, no he visto que saliera. Yo he dicho qué lindo, che. Que no sé si Y sí sabes que se el che vio. es valenciano, ¿eh? Qué lindo, che. Gracias, Jesús. Paz, una paz profunda. Qué lindo. Gracias. Gracias, Jenny. Y acá Moni pone qué generosos están siendo ahora. Yo, si querés, le agrego el estamos. Permiso. Estamos, somos siendo ahora. Gracias, Moni.
Antonia escribió por el chat paz y amor. Gracias, Antonio. Me encantó en esta parte del manual para el maestro. Hay varias cosas hermosas. Dice, el maestro de Dios es generoso en interés propio. Pero no nos referimos aquí al interés propio del ser del que el mundo habla. El maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar. Es increíble. El maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar. Pues se da cuenta de que por definición eso no tendría valor para él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa. No podría ganar nada. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir. ¿Por qué entonces iba a querer buscarse dolor? Pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que por ende son para su Hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas sí que las quiere dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Es así que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Qué bello, ¿no? ¿Cómo se puede conjugar en una misma oración dar con conservar? Es disruptivo para mi mentalidad, ¿no? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede estar eso, no? Es disruptivo. Qué paz que trae a mi corazón saber que no puedo perder nada. Qué paz, Dios mío. Qué paz. Qué libertad para vivir. Qué libertad para vivir, para disfrutar, para compartir la vida. Qué libertad. Qué libertad. Está siendo muy revelador este encuentro para mí. Está siendo muy revelador. Creo que no tengo más nada para decir. Si alguien quiere compartir algo, lo compartimos. Jorge dirá. Bueno, abramos los micrófonos y lo que quieran compartir de esta experiencia, yo los invito. Abran los micrófonos. Por ejemplo, yo puedo compartir algo. Nuestro hermano negro nos habló de las cascadas de Iguazú. Y en el rato que hemos estado en este silencio y todavía que estamos en este silencio, esa fuerza de la que él habla, esa potencia, esa unidad, esa paz, ese amor que él nos decía, y ni siquiera las cascadas está esperando que tú vayas a visitarlas y tampoco le importa si tú vas o no vas, pero está allí. Y accedemos a través de esa generosidad a todo eso que está allí. Entonces ese es otro aporte que les puedo dar de acuerdo a lo que se siente. En el instante santo, wow, qué generosos somos. Somos todos. ¿Cómo no vamos a hacer?
Y una cosa interesante que lo acaba de decir es que ¿por qué das y conservas? Porque realmente lo que estás dando es lo que eres, que es amor. Y el amor es inagotable, el amor es eterno. El amor de Dios es la fuente y eso no se agota, eso se conserva porque es lo que eres. Entonces, definitivamente esa generosidad es la que sí quiero dar, porque soy yo. O sea, es mi ser, es el amor. ¿De dónde proviene esto? De mi fuente. Entonces, por eso se conserva. Y eso es una irrupción en el pensamiento completamente del mundo, porque en el mundo dar y recibir no es lo mismo. Cuando doy, pierdo. E inclusive en las relaciones, por eso es que no nos abrimos al amor, porque siempre tememos de que vamos a perder si yo me abro completamente a expresar, a sentir, a vivir el amor. ¿Qué tal si realmente nos conectamos con nuestra esencia y desde allí extendemos lo que realmente somos? Entonces, esa frase, esa oración que acabas de decir es, es la clave realmente. O sea, es la clave de la generosidad. Doy amor y por ende lo voy a conservar porque eso soy yo, amor. Gracias, Jennifer. Gracias por dar tu amor. Gracias. No sé, Gioconda, ¿ibas a decir algo? Y Antonia también ahí. Yo voy a completar el silencio, ¿no? Por eso que creo que la salvación está en el silencio, porque es inmediato. Cuando uno siente ese silencio mental, wow, el wow que todos usamos y que es internacional, ¿no? ¿Qué paso? Mm, yo nunca he sabido qué es wow, pero cuando sientes eso, hay ese wow. Por eso es que es inmediato. Gracias, negro. Me encantó y bueno, gracias por lo que has compartido el día de hoy y me diste el guau otra vez. Gracias. Hasta los perros dicen wow, ¿no? Gracias, Gioconda. Yo les quería compartir que en la oración que escuchamos de tu voz ahora, de la lectura, es obvio que es un pensamiento disruptivo porque ahí lo dice clarito, no es del ser con el que vivimos en el mundo, sino del ser. Como dije antes, el amor es del espíritu, el cuerpo no puede amar, pero sí está muy cierto que, por supuesto, entonces la parte que maneja el cuerpo quiere entender eso y eso no, como que voy a dar y lo mismo, eso no se entiende, ¡pum! Me explota la cabeza, eso no se entiende, porque sí es cierto que nosotros estamos aquí viviendo, como decía, creo Jesús, al revés. O sea, nosotros estamos aquí viviendo las leyes del amor al revés. Entonces, como estamos de regreso a casa, estamos teniendo que entender o sí la ley del amor. Y la ley del amor tiene una máxima que dice, la única manera de que tú puedas aceptar, entender y sentir amor es que lo des. Ya está. O sea, no hay más. Entonces, no puedo, ay, me imagino el amor o retengo el amor. No, eso no es amor en ningún lado. Amor es lo que das. Toma ya. Y es donde dice Jennifer, si no lo doy, no lo siento, porque esa es la ley. La ley es lo tengo que dar. Entonces, por eso, Mónica, te quería comentar que hace muchos años, pero muchos años cuando yo ni idea de un curso de milagros, tendría yo como 15 años o algo así, qué de tiempo, y una vez le regalaron un libro,
le regalaron un libro a mi hermanita y yo lo estaba leyendo y tal, era una historia de una muchachita, no sé qué, y la muchachita estaba triste y yo vivía triste, porque yo tengo una historia muy bonita por allí, pero bueno, yo vivía muy triste, muy triste. Y esa muchacha del libro estaba triste y la prima llegó de no sé dónde y le dijo, ¿quieres que te diga el secreto para nunca más estar triste? Y la otra le dijo, sí, sí. Bueno, busca a alguien a quien hacerle un favor. Y ahí te lo dejo. Ella ahí con ese libro me enseñó la ley del amor. O sea, pero si yo estoy triste, no tengo nada que darle, no sirvo para nada, soy como uno de los cuentos de Carlos y Margot, soy un pobre gusanito, no tengo nada para dar. No importa. Busca a alguien, pídele a Dios que te mande a alguien, que alguien te llame y que te diga, Antonio, ¿me puedes hacer un favor? Y tú sí, ¿qué quieres? Porque no hay nada más perfecto y amoroso que sentirse útil. Mónica, nos sentimos tristes, nos sentimos mal cuando nos sentimos inútiles, cuando sentimos que Dios no nos está queriendo para comunicar su amor. Esa es la única tristeza que tenemos. Entonces, que Dios nos dé a alguien a quien servir, porque con eso la ley del amor se hace manifiesta en tu vida y en la de todos los demás. Porque el amor solo se siente cuando se da. Esa es la ley. No podemos inventar otra cosa. Qué hermoso, Antonio, me encantó. Qué hermoso, qué hermoso, qué divino. Mónica, queremos escucharte, a ver qué estás pensando. No, no, me quedé pensando y agradeciéndole a Antonia lo que me dijo y sí, me voy, sigo con una tristecita ahí, pero me voy más llena de amor, de comprensión. eh, Mónica, dinos algo bonito a cada uno de nosotros. A ver, Haznos un favor. prueba eso, dinos algo. Antonia, me encanta escucharte. Te veo pinta de maestra, de profe. Muy linda. Me dio Te esa invito a mis clases sensación. cuando quieras, claro que sí. Dale, Dinos algo a cada uno para que veas cómo te vas a sentir, de verdad. Y luego nos cuentas. bueno, Cuéntame. eso, a vos te veo divina, te veo una profe, una maestra. Me encantó lo que me dijiste, divina. Al negro, ¿qué le voy a decir? Al negro lo escucho todos los días, es parte de mi vida el negro Monteiro. Sin que él lo sepa, el negro es parte de mi vida hace bastante tiempo. Todavía no tengo el libro, pero me acompaña mucho, mucho, todos los días. ¿Qué le dices? Gioconda, Gracias. ¿Y qué le también, que es dices? un divino, Ajá, que es un divino. ajá. A Gioconda también, me encantó verla, conocerla a Gioconda. También me llegó al alma. Me hizo muy bien verla y escucharla. Y por otro lado, el encuentro, creo que, mirá, vine, me tiré en la cama a llorar, me llegó el enlace, lo abrí y mirá lo que me encontré. O sea, Ujú, magia pura, ¿no? ajá. ¿Y a Jesús qué le Eh, dices? Y a Jorge y a y a Jennifer. Jesús que me encantaría ir a visitarte, Jesús. Jesús, me encantaría ir a visitarlo porque me encanta España, ¿Por dónde andas? eh, Argentina. Vaya, ya estamos otra vez con Argentina. Sí. Debí de Eh, vivir en otra vida por ahí, ¿eh? Lo amo. y pues, capaz que sí, José. Gracias también por lo que dijiste. Estuve muy atenta realmente a todo lo que dijeron y sentí que cada uno me habló a mí personalmente. Me sentí muy, muy acompañada. ¿Qué más? Eh, ¿Y quién más me falta? Me falta una que estaba sin cama, Jorge y Jennifer. Jorge y Jorge y Jennifer. Jorge y Jennifer también. Los conocí en el Zoom anterior, me parecieron unos divinos total. Y yo soy como que me agarro así de la gente, ¿viste? Y estoy en un momento raro de mi vida Ajá. y donde veo gente que me hace bien, me los quiero quedar.
Ajá. Pero, Eso es lo que ay, no debes hacer. No, no debes agarrar a nadie para ti sola. ¿Cómo te sientes regalándonos tu amor? bien, re bien. Ah, ¿y tu tristeza mejoró un poquito? Mejoró. Solo ¿Sabes por qué? necesitaría un abrazo que me lo voy a dar yo misma. Claro que sí, claro que Vamos que sí. vamos. Mira, Mónica, y me Te callo porque este es el amamos, te workshop, abrazamos. eh, y me callo porque este es el workshop de negro, pero te digo una cosa, aunque tú estés triste, eso lo he aprendido yo a lo largo de mi vida, aunque tú estés triste y borrada del mapa, porque yo muchas veces también me siento así, Dios te está usando. Dios está a través de ti. Alguien en un momento está pensando en ti diciendo, wow, Mónica, qué linda, ¿dónde estará? Dios te está usando para amar a sus hijos a través de ti. Mientras tú estás distraída, a ver cómo me deprimo. Entonces, Gracias. siente que eres una manguera de Dios, o sea, eres una manguera, o sea, Dios está amando a través de ti. Bien, Nunca Yo le olvides digo bien. eso, que te conviertes apúntalo. en un sol con patas. A donde quieras llevas tu luz, llevas tu amor, ¿Ok? a donde quiera que llegues. Gracias, Dios, gracias. Dios está siempre usándote como mensajera, siempre, aunque tú estés distraída, Mónica, ¿vale? gracias. Gracias, Dios, Mónica. Gracias, Gracias, Mónica, Moni. porque de verdad también me por tanto, ayudaste a mí y me abrazaste. gracias, gracias por tanto amor. En gratitud, Mónica. Eres simplemente un ser de luz, eres amor, indistintamente de las circunstancias, siempre, siempre. Dios permanece en ti, su amor es tu sustento y eso es, solo déjate fluir en ese silencio y en ese silencio ya todo lo demás se desvanece porque el amor es así de simple, es la Gracias. verdad. Gracias. Mónica, y te tengo una mala noticia. ¿Qué? Gracias a Negro Monteiro que nos ha traído este workshop de la gratitud, nos ha enseñado que así como tú ves a Antonia, ves a Negro Monteiro, ves a Jesús, ves a Jennifer, me ves a mí, ves a Yoconda, así eres tú también. Y es Así hora de que reconocerlo. reconocerlo, que tú En eres ti. esa profesora, esa maestra, porque ya tú lo sabes, eso es tuyo. Bien, voy a Si aprenderlo, ya estás voy a siguiendo al aceptar. Negro Monteiro y es parte de ti, eso eres tú también. Un poco más negra, Gracias. ¿no? Pero Sí, La señor. proyección, la proyección tiene muy mala prensa por aquello de que vemos en el otro, la paja que vemos allí habla de nuestra amiga, pero es que funcionan los dos sentidos. Lo bueno sí, Claro, también. Sí, señor. Sí, señor. no hay totalmente. excepción. Es Todo tuyo. soy yo. Siempre soy yo En- con otra cara, en otro tiempo y en otra circunstancia, pero siempre soy yo. Es una ilusión de tiempo y espacio. Siempre soy yo. No hay manera porque hay un solo hijo de Dios. ¿Viste que es una maestra? ¿Viste Apúntatelo, que eres Mónica. una maestra? Te abrazo con Hasta mucho amor. Guadalupe. Guadalupe no la vi Mira, a Guadalupe. Guadalupe nos dice aquí, mira, gracias, bendiciones a todos, paz y bien. Y Pone un me voy a pagar a mi corazoncito. hermano. Qué felicidad entre a cada uno de nosotros. Y nos manda muchos besitos. Mucho amor para ella. Bueno, negro, yo creo que más agradecido y en gratitud que yo estamos todos por esta oportunidad que nos has dado de hoy conectarnos con esa gratitud, con esa cascada de Iguazú que significa esa gratitud y poder ejercerla el día de hoy, contigo aquí, con todos aquí presentes. Entonces, te dejo unos minutos para tus palabras de cierre de este hermoso workshop que estamos disfrutando desde hace un buen rato. Sí. Negro, Gracias.
Negro, me traíste el Guazú a Venezuela. Está cayendo un palo de agua divino. Ay, qué lindo, qué hermoso, Jocanda, qué hermoso. Eh, Simplemente agradecer porque cuando vos me dijiste, bueno, elegiste un tema, viste que es mirar para adentro y apareció esto de la generosidad eh, y, y me hace, me hace bien, me hace aprender, me hace escuchar, me hace ver, me hace sentir una profundidad tan hermosa, una simplicidad tan hermosa, todo el movimiento generoso que se dio en esta horita que estuvimos y que estamos juntos, ¿no? Como la generosidad va circulando todo el tiempo entre nosotros, ¿no? O sea, no hay nadie que no esté siendo generoso en este encuentro, ¿no? Y si este encuentro lo vemos en 7 días, cada uno se pone a verlo porque lo quiero ver de vuelta, vamos a encontrar más generosidad todavía. O sea, por más que lo volvamos a ver, va a ser más generoso todavía, ¿no? Y más generoso, y más generoso, y más. Esa generosidad que vive adentro nuestro y que es simplemente permitir que salga, ¿no? Y Moni, que fue tan generosa con su tristeza, y esa tristeza que al final para mí terminó siendo tan generosa, ¿no? Esa tristeza se transformó en un gran gesto de generosidad, ¿no? Y cada uno de nosotros fue compartiendo gotitas de generosidad, ¿no? Y esas gotitas hacen que se forme esa cascada, ¿no? Esa cascada no puede ser sin la suma de todas las gotas, ¿no? Sin la suma de todos nosotros, entonces nos desdibujamos nosotros, o sea, cada uno se desdibuja en todo esto que es este encuentro nuestro, es nuestro encuentro, ¿no? Así que gracias a todos y a todas por esta gran oportunidad. Gracias por la generosidad. Bueno, muchísimas gracias a ti, Negro. Y bueno, para todos los que están viendo y los que estamos aquí, los que van a ver la grabación, nuestro hermano Negro Monteiro va a estar también en el encuentro global los días 28 y 29, con el favor de Dios. Ahí están todos invitados. Si no se han inscrito, por favor, están a tiempo todavía. Fíjense que ya lo que nos faltan son 2 semanitas. Entonces aprovechen, entren en la página web encuentroglobalucdm.org. Se pueden inscribir. Van a ser 2 días intensivos con muchos maestros de diferentes partes del mundo que están también sintiendo y trayendo sus enseñanzas del curso. Así que están todos cordialmente invitados. Bueno, muchísimas gracias, Negro, por esta grandiosa oportunidad de sentir la generosidad entre todos nosotros. Y bueno, tienen la posibilidad de seguir conociendo. Los que no hayan visto el primer workshop de nuestro hermanito Negro Monteiro, pueden ir a la página web y ver su primer workshop, que fue el martes de esta misma semana. Y ahí también van a poder conocer los otros maestros también que están participando con calma, con paciencia, sin problema. Eso está libre para todo el mundo. Desde aquí le mandamos un abrazo grande y muchas bendiciones para todos. Gracias, Negro, y gracias a todos que pudieron conectarse el día de hoy por tanta Gracias. generosidad. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.